Cuando escuchábamos la monición para las lecturas, se nos invitaba que, a pesar de que todo lo que se iba a escuchar en la liturgia de la palabra, en su mayoría era catastrófico, que nos quedáramos en el corazón con la expresión final de Jesucristo. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Miren, hermanos y hermanas, hoy yo les voy a decir una realidad. ¿Qué es una realidad? Una realidad es algo que tiene que ser así y no puede ser de otra manera. Eso es una realidad. Y yo hoy les voy a decir, iluminado por la palabra de Dios, esto no es algo mío. Paquita, no piensen que yo soy brujo, chamán, pitoniza, no, nada de eso. Fruto de la palabra de Dios. ¿Cuál es la realidad, Padre? La realidad es esta: guerras siempre van a haber, siempre, siempre. Nunca aquí en la tierra, aquí en la realidad terrenal, nunca van a dejar de haber guerras. Eso es mentira de que la guerra llega, la paz total. Eso es mentira, hermanos y hermanas. La guerra siempre va a existir. Sobre todo hoy la guerra que es negocio, ¿no? Donde hay negocio, eso hay que sostenerlo, eso hay que mantenerlo. La violencia fratricida, ¿qué es eso? La violencia entre hermanos. Es decir, que un hermano es capaz de matar a otro. Y no solamente estoy hablando de hermanos en consanguinidad, por sangre, a cualquiera. Todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Eso de que uno sea capaz de matar a otro, a su hermano, se llama violencia fratricida. Eso siempre ha existido y eso siempre va a existir. Siempre, eso es una realidad. Mire, para muestra un botón. Desde el primer capítulo del Génesis en la Biblia encontramos que Caín mató a Abel, a su propio hermano. Entonces eso siempre va a existir, hermanos y hermanas. Las enfermedades siempre van a existir, siempre, porque eso es realidad humana. Somos débiles, somos frágiles, somos limitados. Por eso las enfermedades siempre van a existir. Los odios, los rencores, los resentimientos, las venganzas, los daños, la maldad, siempre han existido y siempre van a existir. Ese familiar envidioso, ese familiar chismoso, ese familiar que me quitó todas las plumas y luego cómo hizo para volvérmelas a poner, no encontró la manera porque calumnia, porque mal habla, ese siempre va a existir. Siempre, hermanos y hermanas. Entonces, todo eso yo podría quedarme aquí nombrando todas esas catástrofes. Estas realidades, nosotros le vamos a poner un solo nombre a la luz de la palabra. Se llaman tribulaciones. La tribulación en nuestra vida es una realidad. Entonces, hermano, la pregunta del millón en esto es: ¿y frente a la tribulación entonces uno qué hace? Entonces, ¿que uno se resigna? Entonces, ¿que uno se agrega, se asocia a eso, se vuelve cómplice de eso? Frente a esas realidades de tribulación, entonces, ¿que me estanco? ¿Me paralizo? Frente a esas realidades de tribulación, entonces, ¿qué? ¿Me desanimo? No. A lo que invita la liturgia de la palabra de Dios hoy es: el cristiano tiene una llamada, el cristiano tiene una invitación, y es a enfrentar y a asumir esas realidades. ¿Para qué? Para transformarlas. Enfrentar y asumir esas realidades. Es desde ahí que nosotros podemos entender de otro pasaje del Evangelio pronunciado por Jesús cuando nos dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos dijo eso a nosotros, los hijos de Dios, los bautizados, los cristianos, los seguidores de Cristo, los creyentes? Que a pesar de que en el mundo hay oscuridad, que a pesar que en el mundo hay tinieblas, que a pesar de que en el mundo pareciera que estamos en un callejón sin salida, los cristianos, los creyentes, los bautizados, los hijos de Dios, estamos llamados a iluminar esas oscuridades. Estamos llamados a hacer luz en medio de esa tiniebla, de ese callejón sin salida que amenaza la vida. El Señor también sabe que en nuestra realidad de vida hay amarguras, que en nuestra realidad de vida hay sinsentido de la vida, que en nuestras realidades de vida hay decepción, desánimo. Por eso dijo, ustedes, los cristianos, los creyentes, los bautizados, los hijos de Dios, en medio de esas realidades están llamados a ser sal de la tierra. ¿Para qué? Para dar sabor, para dar sentido a la vida, para poder transformar esas realidades amenazantes en oportunidades que fortalezcan la vida. Miren, hermanos y hermanas, cómo la liturgia de la palabra de Dios hoy deja en claro, a pesar de las realidades de tribulación en que vivimos, los cristianos estamos llamados a ser y a hacer. Óiganlo bien, oigan bien. La misión del cristiano en el tiempo de la tribulación es ser y hacer. ¿Ser qué y hacer qué? Ser esperanza y dar esperanza. Oiga, hermanos y hermanas, por fin podemos entender, iluminados por la palabra de Dios, a dónde llevaba todo esto que el Espíritu Santo incentivó en el Papa Francisco cuando decretó todo este año litúrgico que ya está terminando, termina dentro de 8 días, al jubileo de la esperanza. El jubileo de la esperanza, el año de la esperanza, la invitación a ser peregrinos de esperanza en medio de la tribulación por la que podemos estar atravesando en nuestra vida. Hermanos y hermanas, pero solo puede haber esperanza cristiana si hay fidelidad a Dios, es decir, si hay constancia. Es decir, hermanos y hermanas, si nosotros permanecemos y perseveramos. Permanecer y perseverar. Esto es lo que quiere decir Jesús cuando al final de este evangelio dice, con su perseverancia salvarán sus almas. Es que, hermanos, hermanas, el grave problema que nosotros tenemos de por qué esta realidad, aquí viene el argumento, porque usted pudo haberse quedado pensando, padre, ¿usted qué argumento saca para decir que eso de la guerra, la violencia, los odios, los rencores, los resentimientos, la maldad, el daño, el sufrimiento, todo eso siempre estará? El argumento de eso es que todo eso se gesta, se origina en el corazón perverso del hombre, en el corazón perverso del ser humano. ¿Qué es un corazón perverso? Es un corazón que se ha alejado de Dios. Es un corazón que rechaza a Dios, saca a Dios, elimina a Dios. Es un corazón que no permite que ahí habite Dios. Hermanos y hermanas, es una tentación. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir, líbranos de la tentación. Porque esa es una de las tantas tentaciones que nosotros tenemos. Tenemos claro que somos peregrinos en la tierra, que en este peregrinar por la tierra, que es caminar, tenemos meta clara, la vida eterna, el cielo, la presencia eterna de Dios. Pero mientras caminamos y peregrinamos, nos ponen un bombón y
nos salimos del camino, nos distraemos, nos desviamos del camino que conduce a la vida eterna. Y cuando nos desviamos del camino, nuestro corazón se aleja de Dios, rechaza a Dios, y en nuestra vida se hace ausente Dios. Y ahí en ese corazón es donde se gesta inmediatamente esa guerra, esa violencia, ese daño, esa maldad, esa envidia, esa infidelidad, ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esos celos posesivos. Ahí se gesta todo eso, cuando no es Dios el que está habitando en nuestra vida. Hermanos y hermanas, ¿qué nos toca a los cristianos para mantenernos fieles a Dios? ¿Qué nos toca a los cristianos para vivir en la esperanza cristiana? Hermanos y hermanas, esperar pacientemente. Pero ojo con esto, porque mientras esperamos puede ocurrirnos que nos cansamos. ¿Por qué? Porque pensamos que se está demorando mucho la justicia de Dios. Porque podemos llegar a pensar que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha, que Dios nos ha olvidado, nos ha descuidado, que Dios nos sacó del llavero, que Dios no quiere saber de nosotros. Entonces, mientras esperamos, nos vamos desesperando. Pero no, hermanos y hermanas, la demora del regreso del Señor no puede ser motivo ni de desánimo ni de descuido. Tengamos cuidado con esa tentación mientras peregrinamos en la tierra. Desanimarnos o descuidarnos. Pablo lo advertía en la segunda lectura en su carta a la comunidad de Tesalónica. Pablo les llama la atención porque ellos estaban pensando que la segunda venida del Señor, la que nosotros estamos todavía esperando, ellos pensaban que eso iba a ser inminente, inmediato. Y entonces, como pensaron que el Señor ya venía inmediatamente, perdónenme en el término que voy a utilizar, se echaron a las petacas, se acomodaron, se aplastaron, se confiaron. Y llegó Pablo y les dijo: a volar patos que ya emplumaron. Pilas pues a trabajar, porque me he dado cuenta que muchos de ustedes no están trabajando. Y dice Pablo en la segunda lectura: el que no trabaje, que no coma. Porque nos hemos dado cuenta que muchos de ustedes han cogido vida mediocre, perezosa, abandonada, esperando que todo les llegue y sin ninguna acción por el proyecto del reino y el plan de salvación. Y eso no es así, porque la vida, hermanos y hermanas, mientras peregrinamos en la tierra, es para luchar, es para batallar, es para esforzarse, es para dedicarse, es para entregarse, es para desgastarse por la familia, por el hogar, por la relación de pareja, por el trabajo, por el estudio, por los sueños, por los proyectos. Esa es la belleza de la vida. Ahí está el sentido de la vida. Que todos los días nosotros tenemos la capacidad, tenemos la aptitud, tenemos el don, tenemos la habilidad, lo tenemos todo dado por Dios para poder luchar, batallar y trabajar para que se haga realidad ese propósito que tiene Dios. Hermanos y hermanas, mientras esperamos pacientemente, pero no de manera inactiva ni perezosa. Tengan cuidado con eso de dejar todo a Dios. Una cosa es que uno confía en Dios, pero otra muy diferente es que yo le dejo todo a Dios y me desentiendo yo. Pilas con eso. Claro que eso no quiere decir esa famosa frase que ustedes, yo no sé de dónde la sacaron, como dice la Biblia, Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso en ninguna parte. Pero sí, Dios actúa, pero yo tengo que disponer mi vida para que Dios pueda actuar en mí y a través de mí para con quienes me rodean. Hermanos y hermanas,
el creyente, el creyente frente a la adversidad, el creyente frente a la tribulación de la vida, el creyente tiene la serenidad de las promesas de Dios. ¿Cómo tiene que actuar un cristiano? ¿Cómo tiene que actuar un bautizado? ¿Cómo tiene que actuar un creyente? ¿Cómo tiene que actuar un hijo de Dios frente a las tribulaciones de la vida? Con la serenidad que dan las promesas hechas por Dios. Y nosotros tenemos un añadido, una ñapa en eso, una ventaja en esta parroquia, la patrona. La paciencia todo lo alcanza. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es la actitud del que sabe confiar en las promesas de Dios. Cuando nosotros enfrentamos y asumimos la adversidad, el cristiano tiene tres actitudes. Primero, la primera actitud, trata de comprender cuáles fueron las causas que lo llevaron a esa tribulación. Hermanos y hermanas, todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Qué importante, hermanos y hermanas, cuando enfrentamos momentos difíciles de la vida, tribulaciones en la vida, problemas en la vida. Qué importante sacar el tiempo en la oración para discernir dónde está la causa de esto. Para ejemplo de eso, hermanos y hermanas, está cuando uno va al médico y le dice: me duele la cabeza, tengo vómitos, me ha dado fiebre, tengo mareos, he perdido el equilibrio. Eso no es enfermedad. Esos son efectos de una enfermedad. Y al médico le corresponde averiguar cuál es la causa de esos efectos. Así es en nuestra vida, hermanos y hermanas. Toda tribulación por la que atravesamos tiene una causa. Y el cristiano le corresponde, enfrentando y asumiendo las tribulaciones de la vida, poder descubrir y comprender dónde está la causa. La segunda actitud que tiene que tener el cristiano es revisar las consecuencias. Todo acto en libertad que nosotros cometemos trae sus propias consecuencias. Y hermanos y hermanas, solo cuando uno identifica y reconoce las consecuencias de sus actos, es ahí donde uno se hace responsable de sus actos. De lo contrario, uno empieza a buscar culpables. Es que el gobierno, es que la educación, es que la IA, es que llovió, es que hizo mucho calor, es que el mío es muy lleno, es que... No, hermanos y hermanas, hay que asumir responsabilidades en nuestra vida cuando como cristianos sabemos asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Y la última actitud cristiana frente a la tribulación es encontrar la finalidad, el para qué de eso que me está ocurriendo. El propósito de Dios en mi vida. Es que, hermanos y hermanas, toda realidad de tribulación, de dificultad por la que como seres humanos atravesamos, es una gran oportunidad para aprender, para crecer, para madurar, para llevar a cabo transformaciones en nuestra vida. Es decir, hermanos y hermanas, la actitud del cristiano es hacer de las amenazas en la vida una oportunidad de transformación en la propia vida. Con razón Jesús en el Evangelio le dice a los discípulos y a todos los que lo están escuchando, todas esas situaciones de catástrofe que les acabo de nombrar, para ustedes serán oportunidades para dar testimonio de mí, para que den testimonio de en quién creen, en quién confían,
¿En quién esperan? Para que den testimonio siendo luz en la tierra, en medio de la oscuridad, y para que den testimonio siendo sal, dando sabor y sentido a la vida, en medio de la tribulación. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado con la amenaza y la tentación que también llega a nuestra vida cuando queremos que Dios detenga las catástrofes. Eso es facilísimo, facilísimo. Dios acabe con el hambre. Eso es facilísimo, ¿cierto? Facilísimo. Reclamarle y decirle y achantarle a Dios que Él acabe con el hambre, facilísimo. Pero no, hermanos y hermanas, yo no puedo decirle, Dios acaba con el hambre, cuando yo me alimento con gula, cuando yo me atarango, cuando yo desperdicio comida, cuando yo soy un egoísta, cuando yo no comparto con el necesitado. Claro, que yo no asuma responsabilidad, pero usted acabe con el hambre. Eso es muy fácil decirle a Dios, Señor, acabe con las enfermedades que nos agobian, desaparézcalas. Pero yo no me cuido, pero yo no llevo una alimentación saludable, pero yo no hago ejercicio, pero yo fumo, vapeo y destruyo mi cuerpo, pero yo mantengo en una sexualidad desordenada y no cuido mi salud. Pero Dios, desaparezca las enfermedades. Eso es facilísimo. Eso es muy fácil decirle a Dios, quite la guerra, borre la violencia fratricida en el mundo. Pero seguimos nosotros odiando, teniendo rencores, resentimientos, venganzas, maldades, daños en el corazón, envidias, infidelidades. Claro, decirle a Dios acabe con, pero que yo no tenga que hacer nada. No, hermanos y hermanas, no podemos pretender que Dios detenga las catástrofes, pero sin actuar primero en mi propia vida, dejando que Dios primero actúe en mi vida, transforme mi vida. Ese es el reto, ese es el desafío del cristiano en la tierra. No podemos, hermanos y hermanas, estar preparados con la cabeza en alto, levantada en el momento de la dificultad, si nosotros no tenemos la fe firme, si nosotros no tenemos la esperanza en las promesas de Dios, y si nosotros no vivimos la caridad en medio de la dificultad. Que así sea.